Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos un programa más de Acción de Mercado. Como siempre, un placer compartir con ustedes esta hora de análisis de los mercados de inversión, los mercados que nunca duermen, acompañado por Bernan Mesén, corredor de la Bolsa Nacional de Valores. Bernan, una semana, como lo anunciamos hace 8 días, Una semana dura, complicada, pero bueno, era lo que se preveía que iba a suceder. Y ahora, pues bueno, vamos a ir detallando los temas, pero definitivamente el anuncio de la Reserva Federal fue lo que marcó la tónica de la semana y de los índices que vamos a analizar. Sí, definitivamente. Bueno, primero que todo, buenas noches a todos. Y reiteramos, como todas las semanas, primero agradecerles a todos los que nos estén visitando en los diferentes perfiles, la aceptación del programa. De hecho, te quería contar y a todos los amigos también, Claro, que en el canal están muy contentos del Sí. del Gracias programa, a Dios. del producto y especialmente de la aceptación del público. Entonces, gracias a todos ustedes que nos han ayudado a formar el programa tal Así como es. está. Y del mercado, pues hoy no vamos a hablar porque está demasiado rojo, ¿verdad? Se cayó. Esteban primero sacó la bola de cristal y ahora lo vamos a hablar más adelante y pegó con el tema de la subida de tasas, pero también anticipábamos que esto Sí. iba a seguir pues una tendencia bajista en la parte de los mercados y pues no nos equivocamos en esa predicción tampoco, ¿verdad? Sí, así es. Era algo que ahora vamos a verlo más en detalle, Bernan, pero era algo que se preveía. Así que, pues, bueno, mucho del tema del día de hoy va a estar enfocado en este análisis preliminar de los mercados. Vamos a hablar también de Porsche, que va a ser una oferta pública. Vamos a explicar igualmente en el término de la semana. Y vamos a contar con un invitado especial también para analizar más a profundidad el aumento de la tasa por parte de la Reserva Federal. Pero bueno, Hernán, para arrancar y entrar de una vez en materia, entrémosle de una vez a cómo estuvieron los índices. Vamos de una vez con Nasdaq, Dow Jones y el S&P 500. El S&P, empezando con el S&P, fuertes caídas, ¿no? Sí, 4.6% el S&P. Y la caída principal viene después de la reunión de la FED, ¿verdad? O sea, van a ver los gráficos y todos van a tener una coincidencia, un comportamiento realmente, digamos, estable de lunes, martes, hasta el miércoles a las 12 del día que el señor Jerome Powell dio sus declaraciones, bueno, 12:30 hora de Costa Rica, a las 12 se dijo cuánto subía la tasa y en adelante aquello fue una caída, pero como subido en un tobogán, ¿verdad? A pesar de que ya se tenía un poco descontado, pero siempre fue un efecto importante. Tal vez si hubiera sido un anuncio de 0.50, 0.25 ni considerarlo, porque claramente se sabía que no iba a suceder, pero aún tal vez el de 0.50 no hubiera tenido el efecto tan duro que sí tuvo el de 0.75, a pesar de que en los pronósticos era el que más tenía posibilidades de quedar, ¿verdad? Y a pesar de, bueno, y ahora en una sección del programa pues vamos a detallar con más amplitud, con un invitado especial que traemos hoy sobre el tema de qué es lo que provoca toda esta caída, pero lo importante, bueno, lo más relevante es que en las declaraciones posteriores se confirma lo que hemos estado hablando en las últimas semanas, ¿verdad? Que estamos con una situación de inflación todavía muy fuerte y que las subidas de tasas de interés muy probablemente no se van a detener tan rápido, ¿verdad? No, pero es casi, bueno, como lo habíamos anunciado, el manejo de la Reserva Federal pues va a seguir por ese camino, pero bueno, no vamos a spoilearle más porque vamos a hablarlo ahora del tema. Los otros índices igualmente ven bastante, pues con unas caídas. Sí, Dow, por ejemplo, está cayendo 4% fuertes en la semana. El Dow, que siempre ha sido como el más estable de todos. Nasdaq está cayendo 5% en la semana. O sea, ya y esto se va hablando de los índices de Norteamérica, en el resto, en Europa igual, las caídas han sido fuertes. No solamente tuvo participación esta semana la FED, sino también el Banco de Inglaterra, que también subió la tasa. El Banco de Japón mantuvo las tasas estables, pero ellos tienen una situación distinta. Pero en toda Latinoamérica, Paraguay, Uruguay, en Chile, en Brasil, todos los bancos centrales subiendo tasas, hasta en Costa Rica. Bueno, todos nos copian a Costa Rica, ya hemos dicho, ¿verdad? Todos nos copian a nosotros. Sí. Tal vez, Bernard, dentro de las noticias de esta semana o algo que sucedió también, que es parte de todas estas previsiones que las empresas están haciendo, hablemos un poquito de lo que hizo de FedEx.
que esta empresa enorme de paqueterías, prácticamente líder a nivel mundial, pues tuvo una caída de un 24% en sus acciones y una pérdida de casi 11.000 millones en su valoración por la previsión de crecimiento que tuvieron que echar para atrás. O sea, dijeron que iban a crecer hasta un punto que ya ven que no van a poder conseguir, pero yo creo que es importante analizar esta noticia de FedEx, más allá de una empresa en particular, es de la economía como un todo, ¿verdad? Y es que estas empresas que son tan... hay empresas, nos han ayudado algunas empresas como para explicar algunos fenómenos, ¿verdad? Claro. Y FedEx, en ese anuncio de disminución de previsiones, de incremento de posibles ingresos futuros, la primera decisión que toma es muy probablemente va a tener que mantener aviones en tierra, claro, ¿verdad? Imagínate. Voy a tener que no hacer algunos envíos fines de semana, voy a tener que recortar personal porque la demanda es menor, porque las previsiones de crecimiento de la economía y del consumo va a ser menor. Y entonces este tipo de... Y que ya están empezando a sentir exactamente que la necesidad de la gente de enviar, no solo a nivel internacional, porque a nosotros tal vez acá relacionamos mucho a FedEx con traer cosas del extranjero, pero FedEx en Estados Unidos es el que distribuye una gran cantidad de paquetería a nivel interno. Claro. Y también ahí están sintiendo la merma en la adquisición de servicios. Sí, entonces este termómetro, es un termómetro, ese termómetro nos da otra señal, junto con Walmart, que lo habíamos hablado también en su pero momento. nos da esa señal de que efectivamente la economía va a tener un golpe, digamos, o esa necesidad de que la economía se enfríe. Enfriar la economía. Ese aterrizaje que dice Jerome Powell. Que después de las últimas declaraciones, la inquietud es que ya el aterrizaje suavecito el soft landing ya no va a ser tan, suave. Yo creo que vamos a tener algo de turbulencia en ese. Sí, creo que nos vamos por lo menos una de las llantas del avión nos va a reventar, ¿verdad? Por lo menos el tren de aterrizaje va a salir lesionado. Sí, entonces igual es curioso porque en esa misma dinámica, cuando uno ve señales de que la economía puede caer, que puede enfriarse, la demanda se puede enfriar, sale un participante esta semana interesante, que es el petróleo, ¿verdad? El petróleo que a todos nos alegra cuando lo vemos bajar, pero... Sí, bueno, pero lo importante es que por lo menos al cierre de la semana, el petróleo ya estuvo cercano a los $78 el barril. Y no lo veíamos en 70 desde hace cuánto? 8 meses. 8 meses, sí. 8 meses. Y bueno, claro, obviamente aquí otra vez... como lo dijimos en otros programas, ¿verdad? No es para que vayamos a llenar el tanque de gasolina ya, porque todavía el efecto no lo vamos a ver todavía reflejado en los precios, pero sí es un alivio para la economía, por lo menos para el bolsillo de los costarricenses, porque es una buena noticia dentro de este marco de malas noticias, ¿verdad? Sí, sí. Aquí tal vez el pero que yo mencionaba es que esta caída del precio tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando de los mercados, con el aumento de tasas, pues se prevé un consumo menor, entonces una solicitud menor de reservas de petróleo o de consumo de petróleo, lo cual hace pues que el precio por pura especulación empiece a caer. Entonces tal vez el pero es que la razón detrás de la caída no es la más halagüeña, ¿verdad? No es la mejor, pero para efectos prácticos de nosotros esto va a repercutir que los precios de los combustibles, que por cierto esta semana anunciaron por ahí otra rebaja más. Otra solicitud de rebaja. Sí, otra solicitud de rebaja más, lo cual pues bueno, es importante para efectos del consumo de la familia costarricense también. Sí, hay otro aspecto, igual con la subida de tasas hay un efecto inmediato en que se incrementa el valor del dólar y eso también hizo que el dólar, con respecto a las demás monedas, se fortaleciera. De hecho, el euro pierde la paridad, que estábamos, digamos, $1 por €1, ahora son 96 centavos. Ya está por debajo, ¿no? Está por debajo, cayó hoy, esta semana cayó más del 3% el euro con respecto al dólar y esta fortaleza del dólar también ayuda a que los precios de los commodities, en el caso del petróleo, también caiga un poco porque todo lo que son materias primas se cotizan con respecto a la moneda dólar. Entonces, si el dólar es más fuerte, usted con un dólar más fuerte puede comprar más del bien. Entonces hace que el precio del bien caiga. Es una relación interesante también que uno pues mete también en el componente, no solamente cuando uno determina... Bueno, más barato si generas la moneda. Exacto, pero para los que tenemos que comprar la moneda. Sí, para efectos de la cotización del commodity, por ejemplo, el productor
¿qué se llama? Los árabes producen, ¿verdad? Correcto. Entonces van a recibir un dólar más fuerte por el petróleo. Entonces en esa combinación entre el precio de la moneda con que me están pagando y el precio del combustible, al equiparar la ecuación entre las dos cosas, un dólar más fuerte hace que el precio caiga un poquito. Es un efecto, digamos, marginal. Por supuesto que lo que determina el precio más importante no es el dólar, sino es oferta y demanda, pero sí es importante que siempre que se fortalezca el dólar, pues vamos a ver una afectación también en los precios de las materias primas. Así es. Bueno, y pasamos ahora a los bonos del Tesoro a 10 años, que como suele ocurrir, Bernan, cuando hay caídas en los otros indicadores, este más bien tiende a, bueno, a subir, ¿no? Sí, aquí y lo vamos a ver en el tema de... Y esto es interesante porque tiene una correlación con el tema hipotecario también, que sí, ahora vamos a hablar un poquito. De hecho, las expectativas, los tipos de interés se están reflejando ya en los tesoros. El tesoro a 10 años cerró casi en 3.70, pero el tesoro a 2 años cerró en 4.20. O sea, la expectativa de tasas en el corto plazo es a la alza y fuerte. Que ya nos habías explicado que eso es un indicador de que la gente está reservando más en el corto plazo. Exactamente, y es un indicador recesivo en su esencia. No estamos diciendo que estamos en recesión en este momento, pero es un indicador muy fuerte. De hecho, el tesoro a 2 años rinde 4.20, el tesoro a 5 años rinde aproximadamente un 4%, y el más largo plazo está rindiendo 3.70. Uno dice, ¿cómo es esto? Yo invierto más largo plazo. Es lo inverso, ¿no? Sí, uno debería pensar que también sería 3.60, 4 y 4.20. Exactamente. ¿Verdad? En que más largo plazo me pagan más tasa. No, está pasando lo contrario. Entonces, esto también es un indicador para tener ahí en la vista para una semana compleja, ¿verdad? Sí, y decía que los bonos del Tesoro tienen un cierto paralelismo con las tasas de las hipotecas en Estados Unidos, que es algo que hemos venido comentando, que se está empezando a generar una incertidumbre en el mercado inmobiliario en Estados Unidos. Estas subidas de tasas de interés hace claramente que la gente pague más caro por las hipotecas y ralentiza el mercado inmobiliario en Estados Unidos. La gente está deteniendo sus compras, no está queriendo comprar porque tiene que endeudarse más caro. Los vendedores están atascados entonces que tienen que bajar los precios, pero esto está generando que entonces la gente que ya compró esté con casas, con hipotecas más caras que lo que ya vale realmente la casa. Sí, es una situación compleja. Y eso es una situación compleja. El sector construcción también ha tenido que dinamizarse por su cuenta, haciendo ofertas, buscando maneras de que la gente quiera seguir comprando viviendas. Entonces, esto lo ponemos como una alerta ahí, como un indicador, porque fue algo similar, obviamente en un contexto diferente de lo que sucedió en 2008, algo parecido, pero sí está pasando. Entonces, es para que entendamos todos los efectos que tienen las subidas de tasas de interés, ¿verdad? Sí, es que en ese sacrificio de voy a tratar de bajar los precios, la inflación es bajar los precios, ¿verdad? Y uno de los precios que voy a bajar también es el de las casas, ¿verdad? Exactamente. Por este mismo efecto. Y esta situación, esta inquietud o esta situación tan particular de la parte inmobiliaria es una manera muy gráfica de explicarle a la gente cómo la subida de tasas hace que los precios bajen. Es correcto, exactamente. Bueno, y por último, el Bitcoin, que como se ha venido comportando en el rango, nada más esta semana ha estado haciendo un rango bastante más bajo. Sí. 18.836 cerró el día viernes, pero a la expectativa de ver inclusive qué va a suceder. Ya hemos hablado de ese precio de $18,000 que está haciendo un piso literalmente y que sigue estando siempre en ese rango entre los 18, 20, $22,000 y ni para arriba ni para abajo, ¿no? Sí, aquí en el micro resumen de criptos hay que agregar un par de componentes. Primero, la gente nos preguntó la semana pasada, pero si el merge estuvo tan bueno, ¿por qué no subieron las criptos? Bueno, sí, porque también todo esto que vamos a explicar ahora, que estamos explicando en este inicio y lo que vamos a explicar ahora en el término de la subida de tasas, explica cómo efectivamente las criptos están bien golpeadas por todo lo que está pasando en la decisión de subida de tasas de interés. Y hay algunos aspectos ahí al margen que han estado, digamos, sonando bien complicados. Primero, la SEC, que es el regulador de Estados Unidos, dio declaración en torno a que deberían de considerarse todas las criptomonedas como valores. Entonces, en ese término, podríamos ver
una regulación mucho más fuerte para todo lo que son exchange, Claro. los mismos proyectos de cripto. Eso encarecería, digamos, el regularse tiene un precio. Encarece, ¿verdad? claro, por supuesto. Y hay algunos miembros todo el término toda la industria cripto que no está muy alegre de tener que pagar ese tipo de regulación. Eso afecta también el precio. Después el tema de Ethereum y Merge, también volviendo un poco a eso, tiene que ver con que muchos de los mineros, que habíamos dicho la semana pasada en nuestro programa anterior, que de alguna manera estaban quedando sin trabajo, ¿verdad? Están vendiendo parte de sus posiciones también, entonces presionaron mucho más abajo el precio de Ethereum, ¿verdad? Entonces, sí, sigue siendo complejo el momento del precio para las cripto. Y, no escapa la realidad del mercado en sí, general. Y ni siquiera quiero agregar las declaraciones que dio el CEO de JP Morgan en una audiencia con el Senado, donde trató que las criptos todas eran un Ponzi scheme, un esquema Ponzi. Un esquema piramidal. Piramidal, ¿verdad? Y dijo que, bueno, los dejó como en el suelo, ¿verdad? Pero, otro más para la lista negra de los criptolovers, junto a Bill Gates y a Warren Buffett. Sí, no, y el socio Warren Buffett peor, porque ese los ha tratado de todo, hasta venenos ratas, ¿verdad? Pero al final, igual es una semana compleja dentro del mercado normal, de las acciones, de los bonos, y en las criptos, ni qué decir. Así es, una semana pues con bastante movimiento, lo habíamos anunciado hace 8 días y bueno, vamos a ver cómo sigue reaccionando el mercado a todos estos movimientos. Bernan, tenemos una invitada súper especial. Nos llegó la Finalmente ganadora. llegó la ganadora del premio, así que venimos con esto, vamos a hacer entrega del certificado que rifamos hace un par de semanas. Tenemos a Angie Reese acá con nosotros y vamos a entregar el certificado para que pueda disfrutar en Chili's. Bueno, y estamos con la feliz ganadora del certificado en Chili's. Estamos con Angie Reese, quien es la feliz ganadora de este certificado. Angie, muchísimas felicidades y muchísimas gracias por estar con nosotros acá, acompañándonos siempre en Acción de Mercado. Aquí tienes tu certificado por 25,000 colones que puede canjear en cualquier restaurante de Chili's, así que de verdad que espero que lo disfrutes mucho con tu familia. Muchas Como gracias. la familia, no éramos nosotros que íbamos de invitados. No, dice que no, dice que va con la familia. Y bueno, es algo, digamos, de lo que tenemos que ir midiendo en los concursos, porque ahora aquí esta cámara nos dijo que es manuda, entonces el certificado era por 10,000 ya, no por 25,000. Pero bueno, como nos dijo después, ni modo, se va a llevar el de 25. No, es broma. Angie, de verdad que muchas gracias. Y contanos cómo ha sido tu experiencia con el programa. Vos nos seguís por redes sociales y qué no sé si has aprendido algo con nosotros o cómo has visto los programas. Sí, bueno, a nivel personal me ha servido mucho, ¿verdad? A nivel de economía, conocer un poco como las inversiones, ¿verdad? Cada programa aprendo cosas diferentes, también que puedo poner en práctica a nivel de mis finanzas personales, ¿verdad? Que es muy importante, sí, muchas gracias más bien. No, gracias a vos, de verdad, y a todas las personas que nos hacen el honor de seguirnos en cada uno de los programas que hacemos. Es un esfuerzo que, como hemos explicado, es para la gente y pues bueno, una bonita manera de retribuirlo. Y ya sabes con quién lo vas a, porque ya sabemos que Bernan y yo no estamos invitados, pero sabes con quién lo vas a gastar, ¿sí? Sí. Bueno, súper bien, de verdad que lo disfrutas mucho. Muchas gracias. De nuevo, muchísimas gracias por tu apoyo y por estar siempre con nosotros acá. Muchas gracias a ambos. Por cierto, no sé si querés comprarte un Porsche. Sí, también. Sí, bueno, ahora vamos a dar Por aquello no estamos rifando un Porsche, ¿verdad? Ahora nos vamos a dar cuenta en este clip que podemos comprar Porsche, pero en la bolsa. A partir de los próximos días, Porsche va a salir al mercado y entonces queremos, pues con este clip, que usted entienda un poco de qué se trata este mundo de los carros en la bolsa. Así es, lo vemos a continuación. Es una de las marcas más emblemáticas no solo del grupo Volkswagen, sino de todo el sector automovilístico. Porsche por fin cotizará en bolsa en una decisión del grupo alemán que le va a reportar un ingreso entre 8.710 y 9.390 millones de euros. Volkswagen informó tras una reunión del Consejo de Supervisión que el precio de salida de la acción preferente de Porsche se situará entre 76.50 y 82.50 euros, por lo que el valor de la compañía será de unos 75.000 millones de euros. Volkswagen utilizará casi la mitad de las ganancias para pagar un dividendo único especial
y el resto para pagar la transición a la tecnología de baterías. También considera que la salida a bolsa dará a Porsche más agilidad e independencia empresarial. El capital social de Porsche se está dividiendo en dos, con 455.5 millones de acciones ordinarias y el mismo número de acciones preferentes, por un total de 911 millones de acciones en general. Una jugada para el modelo más icónico de la compañía. Se espera que las acciones de Porsche comiencen a cotizar en la Bolsa de Valores de Frankfurt en septiembre 29. Bueno, como acaban de ver, la empresa Porsche va a hacer una salida como empresa pública, un IPO. Ahora igualmente en el término de la semana vamos a ver exactamente qué es lo que significa esto, Bernan. Pero bueno, siempre es interesante cuando una empresa hace su salida como empresa pública, genera mucha expectativa. Y ahora también vamos a hablar un poquito de eso, porque también dentro de esa expectativa algunos pueden tomar tal vez no muy buenas decisiones a nivel de inversión. Pero contanos un poquito en qué consiste esa salida pública de Porsche como empresa, una empresa que pertenece en este momento al grupo Volkswagen. Sí, como le decíamos a la muchacha, la ganadora, que ya se puede comprar el Porsche. Bueno, ya todos podemos tener un Porsche en la casa, aunque sea una acción. Aunque sea una acción. Bueno, vamos a poder tener, todavía la empresa no es pública. Porsche en este momento es parte del grupo Volkswagen, ¿verdad? Volkswagen sí es una empresa pública, cotiza en la bolsa de Frankfurt en Alemania, bueno, y tiene IPO, tiene su ADR o su acción representativa también en Estados Unidos. Volkswagen toma la decisión de separar desde su estructura de empresa a Porsche como una empresa independiente y de vender parte de su posición, de su empresa en acciones al público. Sí, 10.000 millones es lo que se estima que le puede llegar a Volkswagen. Nada despreciable, ¿no? Sí, bueno, es un IPO, una oferta inicial de bolsa, es lo que el término en castellano, ¿verdad? Que se ha ido anunciando desde hace muchos meses, pero que se ha ido demorando por la situación propia de este año, ¿verdad? Claro. O sea, de hecho, digamos, las ofertas iniciales de nuevas empresas en la bolsa en Europa o en Frankfurt, digamos, en Alemania han salido, qué sé yo, 50 en el último semestre, y hace un año en el mismo semestre han salido 250. Entonces, toda la situación macroeconómica, el conflicto armado en Europa y todo han hecho que este IPO se haya demorado, ya está, digamos, en el proceso de presentación al público, y el presentación al público, más que hacer una convención o algo claro, así, lo que hacen es presentarlo a los bancos de inversión, a los diferentes institucionales, a fondos de inversión, todos los grandes inversionistas que estén interesados. De hecho, los grandes fondos... Para una empresa de ese renombre, ¿verdad? Porque aquí la particularidad de que no es una empresa nueva. No, ¿verdad? bueno, que no es una empresa que está empezando, digamos, en su mercado, empezando entre comillas. Obviamente para salir a empresa pública es porque ya tiene pues un gran músculo. Pero Porsche es una marca hiper reconocida. Sí, claro. Que de hecho yo honestamente no sabía que pertenecía al grupo Volkswagen, que estaba incluido ahí. Creí que inclusive tenía su cotización propia. Que era su propia empresa, creo que sí, muchos creíamos eso, que tenía su propia cotización. Sí, entonces muy probablemente su valoración inicial, que veo que anda entre los 76 y los $82, es lo que están actuando, pues tiene un buen respaldo detrás. Sí, porque digamos, en esta colocación ellos van a colocar acciones comunes, ¿verdad? Usted se hace accionista de la empresa, y hay una emisión también de acciones preferentes. La acción preferente es, digamos, yo me hago accionista, pero con derecho a que me paguen un dividendo. No tengo participación como dueño de la empresa, sino que tengo participación dentro del esquema, digamos, de estructura de socios. Yo soy como un socio secundario, pero me aseguran un rendimiento. Esas acciones preferentes, los grandes demandantes van a ser el Norfund, el fondo de Noruega, digamos, que es uno de los grandes fondos, claro, de inversión del mundo. Y el otro fondo es el fondo de los árabes, ¿verdad? Que, sí, eso ya está más repartido. Que tiene alguna platilla como para gastar en este año con esas subidas de precios. Bien. Sí, entonces tienen algunos 5 ahí que gastar, entonces decidieron comprarse esos Porsche, ¿verdad? O participar en esta empresa. Lo trajimos también porque ahora en el término de la semana vamos a pues explicar un poquito de qué se trata esto, de la oferta inicial, claro, a bolsa, ¿verdad? Cómo se convierte en una empresa
privada en pública, en este caso, es cómo se convierte una parte de una empresa pública en una empresa independiente pública también, ¿verdad? Porque uno podría, qué sé yo, por ejemplo, Volkswagen podría vender Porsche, sacarlo de su estructura, vendérselo a un privado y no hacerlo bajo una figura como esta que estás utilizando. Correcto. Pero esta es una, digamos, es una separación de dos empresas, o una empresa se separa en dos y esta empresa se convierte en pública. Y aquí lo más importante, y creo que de la noticia, es las razones por las cuales sale Porsche a ser pública. Te voy a preguntar porque, vamos a ver, ¿qué puede llevar una empresa como Volkswagen? Porque de cierta manera se debilita, ¿no? A deshacerse de unas estrellas, ¿verdad? Por supuesto, exactamente, ¿verdad? Sí, realmente no, esta movida, por supuesto, ellos mantienen un control, no están vendiendo la totalidad de la empresa, pero esta movida de captación de capital o de nuevos socios es para desarrollar todo el tema de autos eléctricos. Y aquí nos devolvemos al tema de lo que ha sido el incremento de demanda de autos eléctricos por todas las situaciones. Y entonces no nos vamos a extrañar, o no nos extrañemos que venga otra nueva estrella a salir en el firmamento de los autos eléctricos. Toda esta implementación de capital va a ser para desarrollar todo lo que van a hacer muy probablemente los 911 nuevos de eléctricos, ¿verdad? De hecho, es curioso porque en la colocación de las acciones hay un número emblemático, hay un 911 que tiene que ver mucho con el modelo icónico de Porsche, sí, ¿verdad? Y entonces de las películas. vas a encontrar una relación de cantidad de acciones que va señalada a 911 millones de acciones. Bueno, sí, muy interesante la movida y muy en la tendencia de lo que está haciendo la empresa automotriz, sí, también de desarrollar los autos eléctricos. Decía antes al inicio, Hernán, tal vez ya para ir cerrando con el tema, de que a veces en las salidas de empresas como empresas públicas, cuando se hacen esas primeras cotizaciones, tal vez no se toman a veces las mejores decisiones de inversión por personas particulares. Evidentemente no estoy hablando de grandes fondos, sino de personas particulares que, dejándose llevar por todo el show que se monta de esto y por precios inflados, tienden a querer seguir estos precios y comprar acciones cuando ya están, como ya hablamos de Chivara, cuando ya pasó, quieren comprar. Entonces compran a precios muy altos. Sí. Y sucede, y no en pocas ocasiones, que cuando sale la empresa, la acción tiende a subir porque hay mucha gente comprando, presionando el precio, y ahí es donde entran los que creen que van a poder hacer un buen negocio, compra cuando el precio está muy alto y luego tiende a tener un retroceso. Sí. Y llegar ya al precio que normalmente va a seguir teniendo, ¿verdad? Entonces, es algo, un consejo también que damos acá, digamos que es cuando hay este tipo de salidas de empresas públicas, la persona particular generalmente va a ir rezagada en la oportunidad de compra. Entonces, tal vez esperar que pase como el boom, ¿verdad? Boom, sí. Para ver el precio cuándo se estabiliza y si usted quiere ya hacerlo parte de su cartera para un proceso ya más largo. Sí, eso es muy importante y me parece que es el principal consejo de esta nota es hay que tener mucho cuidado a la hora de la compra de acciones en una oferta inicial. Efectivamente, el público tiene información de segunda mano porque ya está, digamos, la revelación de los datos se dio en ese primer show que se dio a los grandes inversionistas, y especular en acciones para hacer una ganancia de corto plazo siempre no ha sido una buena recomendación para ningún caso, y mucho menos con una empresa nueva. Obviamente aquí podrían decirme, mira, no es tan nueva porque tiene la participación pública, uno puede ver un poco la información. Igual hay que hacer los números, igual hay que reiterar, y ya lo vimos, el mercado está bastante más complejo como para especular de que todas las nuevas empresas que entren a bolsa inmediatamente van a subir, no necesariamente, ¿verdad? Sí, es algo que tienen que tener claro las personas. Pues bueno, muy bien. Bernard, ¿te parece ahora sí si vamos con el tema principal de esta semana, que ha sido la subida de tasas de la Reserva Federal, para lo cual tenemos un invitado muy especial con el que vamos a desarrollar ampliamente qué fue lo que sucedió con el incremento de tasas por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Venimos con esto a continuación. La Reserva Federal de Estados Unidos elevó las tasas de interés en un 0.75% por tercera vez consecutiva, ya que el Banco Central continúa tratando de controlar los máximos de varias décadas en la inflación.
El aumento de la tasa lleva la tasa de interés de referencia del Banco Central a un nuevo rango, de 3% a 3.25%, su nivel más alto desde 2008. 3 subidas de tipos de 75 puntos básicos seguidas no tienen precedentes desde que la Fed comenzó a apuntar explícitamente a la tasa de los fondos federales para llevar a cabo la política monetaria a fines de la década de 1980. Repasemos las razones detrás de esta decisión y el impacto presente y futuro en el mercado y la economía. Y como lo mencionamos anteriormente, definitivamente el tema de los temas esta semana fue el aumento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, para lo cual un tema de esta magnitud pues requiere un trato especial, y para eso tenemos hoy un invitado de lujo. Nos acompaña el señor don Freddy Quesada, que es el gerente de INS Valores. Don Freddy, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Definitivamente es un tema muy relevante que tiene un impacto sobre los mercados. Así es, tanto internacionales como los locales, ¿verdad? Ahora al final vamos a hablar un poquito más del tema local, pero don Freddy, tal vez para explicarle a las personas un poquito el contexto. Acá nosotros en Acción de Mercado pues hemos venido ya en los diferentes programas hablando del tema inflacionario, de cómo los bancos centrales del mundo, ¿verdad?, incluida la Reserva Federal, pues han tomado estas medidas, pero escucharlo tal vez de la voz de un experto siempre ayuda a que la gente lo entienda mejor. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo para que se den este tipo de medidas y qué es lo que busca la Reserva Federal pues con este aumento de tasas de interés? Claro que sí. Bueno, es importante que para hacer este análisis tengamos que remontarnos a un año atrás. Un año atrás el mercado venía, por decirlo de esta forma, anticipando un comportamiento o leve tendencia de la inflación hacia el alza. No obstante, por parte de la Reserva Federal, en ese momento, en esta reunión que se dio de bancos centrales, que se hace tradicionalmente en Jackson Hole, en octubre del 2021, la Reserva Federal manifestó que la inflación prevista era transitoria. De hecho, disculpa que te en ese momento esa declaración pues quedó como el mercado no muy convencido, ¿verdad? Correcto. Del tema, ¿verdad? Correcto. De alguna manera la credibilidad de la Reserva Federal se ha cuestionado desde ese momento. Totalmente. En ese momento el argumento de dejarla como transitoria fue el hecho de que el producto de la pandemia 2020 habían cierta, por decirlo así, acumulación, ¿verdad? Luego de que la pandemia fue levemente, digamos, mejorando la situación sobre la pandemia. Ya pasó lo más pesado. Exactamente, De ese tema. correcto. Las órdenes, los materiales, los pedidos de bienes duraderos, los puertos de desembarque, las empresas de logística, habían generado una presión de precios principalmente. Entonces, a raíz de eso, la Reserva Federal, como lo menciona Bernan, fue cuestionada. Y sobre todo algo que es uno de los principales activos de un banco central, y es la credibilidad. La credibilidad, que es la capacidad que pueda tener de transmitir las expectativas a los agentes económicos de las diferentes variables. Y la inflación es una de ellas. Claro. Y bueno, ahora que menciona el tema de la inflación, don Freddy, para traer ya a este último aumento, la semana anterior lo conversábamos, se dio el anuncio del índice de precios al consumidor en Estados Unidos, en donde si bien fue menor al del mes de julio, el de agosto fue de 8,3 en comparación del 8,5 de julio, pero se esperaba un 8,1, y esto fue lo que desencadenó, ¿verdad? Que nosotros lo conversábamos, se iba a venir un aumento, eso era un hecho, ya era, la discusión era cuánto era, y finalmente fue 0,75, que tal vez ahora lo vemos un poquito normal, pero no habían aumentos de 0,75 desde 1994. Totalmente. Y ahora llevamos 3 en fila. Bueno, eso lo pronosticó Esteban tiene una bola de cristal. Sí, ahí después le cuento la bola de cristal de Esteban, pero es importante que todo este cambio
de aquella parte transitoria que vos estabas contando bien, a más bien ser súper agresivos, súper halcones, ¿verdad? Cambiar la política monetaria completamente y comenzar a subir tan fuertemente, también provoca todo un efecto en el mercado, digamos. Eso es lo que hemos visto esta semana y bueno, ya lo medio mencionamos en el inicio del programa, pero ¿qué tanto se afectó el mercado con todo este efecto? Bueno, el mercado, si bien es cierto, de alguna medida cuando vio el dato de inflación, empezó a descontar que ya se venía un incremento de 3/4 de punto o 0.75. El tema que estaba detrás, adicional, es lo insistente del mensaje, a diferencia de un año atrás, de parte de la Reserva Federal, en donde inclusive fue tan insistente que alguna gente logró determinar que en 9 minutos del discurso que fue de Jackson Hole este año, el señor presidente de la Reserva Federal 45 veces en 9 minutos mencionó el término inflación. Claro. Entonces, ¿qué ve el mercado? ¿Y qué está interpretando el mercado detrás de todo esto? Que la Reserva Federal falló hace un año, sus modelos, sus pronósticos y la transmisión de su política monetaria a los agentes económicos falló, y que ahora, con el agua un poco cercana al cuello por la inflación, va a tener que presionar de forma rápida y en magnitud importante su accionar de política monetaria, y lo está traduciendo en incrementos de tasas de interés. Ese fallo que usted menciona de hace un año, no, Fray, lo podemos traducir en que tenía que haber sido más agresivo en la manera de combatir la inflación en ese momento. Debió no haber sido más agresivo, más oportuno, porque si hubiese sido más oportuno, probablemente hubiera reaccionado, valga la redundancia, con incrementos de tasa anticipados de menor magnitud, y la inflación, que no se controla de la noche a la mañana, se hubiese podido manejar de mejor manera. Ahora, el dato que usted comentaba, Esteban, el dato de agosto de la inflación, comparado con el de julio, que había una cierta alegría del mercado porque en julio el dato fue menor. Claro, correcto. Pero la inflación, sobre todo cuando es estructural, como en Estados Unidos, no se puede controlar de la noche a la mañana. Al menos, en mi opinión, se requiere de al menos de 6 meses para tener un control más efectivo, más duradero de la inflación. No son medidas inmediatas, eso lleva un tiempo para que surta efecto. A todo esto hay que agregarle la tormenta perfecta del conflicto armado en Europa, todo el problema energético, las medidas de los contenedores inoportunas, tal vez en el concepto de inoportunidad, digamos, de que no hacerlo en el momento adecuado, claro, han fortalecido el dólar, y entonces también esa fortaleza del dólar ha generado un montón de distorsiones en los otros precios. Correcto. Entonces, yo creo que el primer punto a destacar es que efectivamente la credibilidad quedó debiendo. Correcto. Hubo temas de credibilidad, producto de eso fallaron sus estimaciones, sus modelos. Eso hace que ahora tenga que reaccionar de forma más agresiva. Claro. Y entonces, ante la pregunta anterior, ¿cómo vieron los mercados esto? Claro, el temor es que la presión de tiempo y de acción de parte de la Reserva cause un efecto excesivamente dañino en la actividad económica. La semana pasada comentábamos que inclusive Elon Musk se había manifestado sobre esto con una política completamente a la inversa. Elon Musk decía que la Reserva Federal, en vez de subir tasas, inclusive tenía que empezar a bajarlas para dinamizar un poco el sector empresarial en Estados Unidos, una posición completamente contraria. Pero yo creo que los mercados están viendo, don Freddy, es que va a seguir una política dura y que lo que viene igualmente no va a variar en su tono, ¿verdad? O sea, se prevé inclusive que para este año pueda llegar la tasa por encima del 4%, que termine 2022 por encima del 4%. Sí, efectivamente son dos elementos que acabas de mencionar. La solución no viene en el corto plazo,
Y el tema de tasas, yo me atrevería a decir que va a estar más cercana la tasa de fondos federales a 5 que a 4%. ¿Verdad? Entonces uno podría estimar, recordar que ahora ellos establecen un rango. Creo que podríamos llegar a estar en el rango entre el 4.25 y 4.75 o 4.5 o 5, ¿verdad? Y mantener todo el 2023 con tasas altas, según mi opinión, para ver tasas menores a inicios del 2024, tal vez a finales del 2023. Ok. Sí, esto pues claramente tiene un efecto, que es lo que queremos explicarle a la gente, ¿verdad? Porque a veces la gente ve la noticia, ve los movimientos, pero no entiende cuál es la relación, ¿verdad? O sea, ¿por qué se cae el mercado? O sea, ¿qué es lo que los empresarios, lo que los fondos de inversión, lo que los tenedores de acciones ven cuando se viene un anuncio de estos? ¿Qué es lo que significa, por ejemplo, a nivel de empresa, que me digan, me van a subir los tipos de interés para poder operar? Claro. Sí, claro. En el caso de una empresa, es un tema que afecta su rendimiento. Afecta su rendimiento financiero, que pensemos en el empresario o en las empresas que obtienen recursos para hacer crecer su negocio, para la función operativa del mismo. Bueno, voy a tener un costo financiero más alto, ¿verdad? Y si además tengo competencia y si además no puedo necesariamente trasladar el incremento en costos vía precio a los consumidores, ¿verdad? Porque puede ser un producto muy sensible a cambios en el precio, entonces los márgenes se estrechan. Si los márgenes se estrechan, por ejemplo, para las acciones que son públicas o que circulan en los mercados accionarios, eso significa resultados menores, menores utilidades por acción, menores crecimiento de las ventas, y eso afecta la valoración de las acciones, y así se traslada a la generalidad del mercado accionario, de todas las empresas del mercado accionario. Dependerá un poco del sector de que se ubique la empresa. Y para las personas, también, las personas que tienen planes de comprar una casa o hacer alguna inversión de un proyecto de emprendimiento, ahí también hay efectos que puedan limitar o no, o posponer el desarrollo de actividades como consumidores o empresarios. El tema de inversión se ve bastante afectado porque las empresas, como bien lo mencionaba don Freddy, va a ser más caro el dinero que van a conseguir, por lo tanto posiblemente piensen dos veces a la hora de meterse en inversiones grandes, porque claramente el dinero va a costarles más. Correcto, correcto. Y habrá sectores más expuestos a eso, más susceptibles. Probablemente sectores como el tecnológico, algunos emprendimientos de pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Que usualmente les puede costar más el costo. De hecho, hay otra preocupación porque, digamos, al aumentar los costos de las empresas, pues, y los números apretarse un poco con esos márgenes, el otro posible efecto es el desempleo, ¿verdad? Porque puede ser que las empresas tomen decisiones. Bueno, ya hemos visto empresas tecnológicas haciendo recortes importantes de su personal porque prevén estas cosas. O sea, esto no es que pasó y toman las decisiones al futuro. Ya muchas de estas cosas pues ya se están planeando en las empresas, pero al venir desempleo también vas a tener menos consumidores para los mismos productos que las mismas empresas producen, ¿verdad? Y entonces todo ese dolor que decía Powell en que se le va a causar dolor, ¿verdad?, a las empresas y a las familias. Exactamente, precisamente eso es lo que decía la Reserva Federal en alguna medida, en el caso de Estados Unidos, que es la economía está caliente, hay inflación, la economía está caliente, quiero enfriar un poco la economía. Eso, voy a hacer una analogía, eso es como cuando un neumático está un poco sobreinflado y yo veo que se me puede estallar, voy a bajarle un poquito el aire a ese neumático para poder maniobrarlo mejor. En esa analogía es el caso de la economía de los Estados Unidos. De hecho, el otro efecto que también estamos viendo, y algo que estábamos hablando hoy temprano antes del programa, era cuánto de esta subida de tasas va a afectar el sector vivienda, ¿verdad? Porque ese es otro aspecto, ¿verdad? Incrementan tasas de interés, incrementan los costos de hipotecas y nuevos préstamos, y ya estamos viendo datos incluso en Estados Unidos en donde los precios de las casas, de la parte habitacional, está disminuyendo. Ajá. Porque
obviamente es otro de los efectos que también buscan con estas medidas. Se está generando algo, digamos, similar a lo que sucedió en 2008 con el tema de que los precios de las viviendas están bajando porque ya, o sea, por estar subiendo las tasas no pueden comprar y que ya la gente tiene hipotecas más altas de lo que vale la casa. Entonces esto está generando mucha preocupación porque si el sector vivienda, el sector construcción se detiene como en cualquier economía, dinamiza mucho, o sea, es lo que es un gran dinamizador de la economía en general. Entonces claramente sí se está encendiendo ahí una alerta importante, que es parte de lo que explicaba don Freddy, ¿verdad? Parte de los cálculos que tiene que tener la Reserva Federal de lo que hace y de lo que no hace también, porque tiene una injerencia directa en todo lo que pueda pasar en la economía. Claro. Don Freddy, y ahora trasladémoslo un poquito aquí al ambiente local, porque a veces también la gente no entiende porque si hay un aumento de tasa en Estados Unidos, acá se anuncia que van a subir también los tipos de interés en Costa Rica, inclusive y algunos créditos directamente. Sí. ¿Qué es lo que sucede a nivel ya macroeconómico, a nivel del mundo, cuando un país como Estados Unidos, que es con la moneda de referencia como el dólar, anuncia que va a subir los tipos de interés? ¿Cómo afecta a países en desarrollo como nosotros? Perfecto. Claro, vamos a ver, primeramente, y de forma rápida, este fenómeno que estamos viviendo de inflaciones altas es un fenómeno mundial. Sí, sí. En los últimos 40 años fue la última referencia en niveles tan altos. Está afectando tanto a Australia como a Japón, como al Reino Unido, Brasil, etc. Esto, digamos, sin duda, países como el nuestro, en donde somos una economía pequeña y abierta. Entonces, somos una economía pequeña en donde tenemos limitaciones en algunos factores de la producción. Somos una economía en donde requerimos que vengan inversión extranjera directa, ¿verdad? Aquí a generar empleo e inversión. Aquí también eso nos podría acarrear si eventualmente algunas empresas de estas domiciliadas en Estados Unidos o en el exterior, dado el ajuste de costos que quieran hacer en algún momento, puedan posponer planes. Por más que Costa Rica ha sido una plaza dichosamente muy atractiva, y lo es, ¿vale? De atracción de generación de empleo. Por ahí hay todo un tema. A nivel ya, digamos, de las acciones específicas que hace el Banco Central, lo que está haciendo de incremento de tasas a nivel local, sin duda nos puede golpear. Bernan ahorita hablaba del sector vivienda en Estados Unidos. Ya, si uno revisa el dato de julio, inclusive el de agosto, del sector construcción es el que, del IMAE, es el que más está cayendo. Claro. Entonces ya hay una señal del efecto que tiene, que es tan sensible ante cambios en las tasas de interés. Y eso nos va a afectar. Sin duda afectará algunos otros proyectos de actividad económica. Por el lado, digamos, que uno podría verlo favorable. El consumo de las personas que tienen que destinar más a pagar deuda. Bueno, totalmente. Sí, y eso, a pesar de que nuestra inflación es importada, a diferencia de la de Estados Unidos, que no es importada, es más estructural, en el caso nuestro, aún así, el efecto que pueda tener el petróleo, que ha venido bajando y hoy, por ejemplo, ya estaba por debajo de los $80, se vienen, creo, algunas disminuciones en los combustibles, va a dar un alivio por ahí. Pero mucho de todo esto que estamos hablando, ¿no? De cómo el mercado ve a futuro lo que puede suceder. Es correcto, ya el mercado ve una caída a nivel mundial de la economía, entonces empieza a ajustarse. Exactamente, por ahí. Que lo decíamos la semana anterior, que a pesar de que es una buena noticia para los ticos, no necesariamente es porque esté pasando algo bueno en el mundo. La causa, ¿verdad? Correcto, sí, la causa tal vez no es la mejor. No es la mejor. Pero eso es lo que buscan los bancos centrales. Y el nuestro también quiere ese control de la inflación, quiere volver a su rango meta de largo plazo, que es de 3 más o menos 1%. Entonces, siento eso, un efecto sobre el consumidor, sobre sectores de la economía construcción, y todo eso, lástima porque recordemos que una época post-pandemia, claro, para la economía mundial y para nosotros particularmente, veníamos en una recuperación en el 2021 muy importante, y es una lástima que el 2023 y ya el 2022 al cierre se torne con una expectativa un tanto no tan favorable, ¿verdad?
Tal vez aprovechando, porque digamos, en este contexto, este semestre, bueno, ya no es un semestre, ya estamos 9 meses del año, ¿verdad? Es un año difícil en tema de portafolios de inversión, las operadoras han tenido rendimientos negativos y todo. Todo esto afecta, por supuesto, el mercado local y los títulos de Costa Rica, las tasas de interés de las captaciones. Todo esto ha modificado, sin duda alguna, la situación del mercado. Exactamente. Yo considero personalmente que no hay un portafolio compuesto por activos de renta fija, combinación de renta variable o solo inclusive de renta fija, que tenga un performance positivo en estos momentos. Me atrevo a decirlo, porque inclusive les planteo un ejemplo. Uno ve bonos del Tesoro como el activo tradicional y favorito como libre de riesgo. Los bonos del Tesoro tienen un desempeño negativo este año, o sea, ha caído de precio de forma importante. O sea, quiere decir que un portafolio que, si bien es cierto, está muy seguro porque es un activo libre de riesgo, su valoración de precio es negativa. Y a partir de ahí podemos tomar todos los activos que queramos y combinaciones y vamos a encontrar que vamos a tener afectación. Las operadoras la tienen, muy probablemente algunas entidades financieras lo tienen y inversionistas que también en su estrategia de inversión. Aquí lo importante es que el inversionista esté claro en su objetivo de inversión y si está claro en su objetivo y su cartera está acorde a eso, claramente esto pasará y vendrá una recuperación y ahí es donde podrá recuperar y recomponer su portafolio. Este no es el momento, definitivamente. Bueno, eso ha sido tema en los últimos programas porque hemos hecho mucho hincapié en que la gente se plantee siempre o recuerde siempre cuál es el objetivo inicial de la inversión y que también se dé cuenta que hay momentos en el mercado que, digamos, como este, Es parte de... que generan pues algún nivel de, digamos, de volatilidad o de situación en su rendimiento, pero que si usted tiene su inversión en el perfil que le corresponde y en el objetivo que le corresponde, pues esto no debería ser un tema de discusión. Es correcto, ahí es un tema de que, digamos, la volatilidad, los cambios abruptos son, digamos, llamémoslo así, tienen cierta normalidad en los ciclos económicos. Recordemos hace un poco más de 10 años la crisis financiera mundial, recordar otros momentos también de altas volatilidades. Sí, aquel lo comentamos la semana anterior, que cuando uno lee un poquito de historia de los mercados de valores, han habido momentos en donde han habido caídas muy abruptas, hay años muy buenos, años no tan buenos, pero que todo forma parte de un conjunto y que uno tiene que ver sus inversiones en la totalidad, no ver un año. Si ves solo un año en específico, puedes tender a error o a muy positivo o a muy negativo, ¿verdad? Porque 2020-2021, acá lo hemos comentado, fueron años para los mercados, para el mercado de acciones inclusive, fueron años muy buenos, crecieron muchísimo. Y este año, nosotros inclusive al final del año pasado lo anunciamos de cierta manera, que este año tendría que haber algún tipo de corrección, porque el crecimiento que se había tenido en esos 2 años anteriores había sido mucho. Claro. Entonces, bueno, forma parte de lo que es estar invertido en mercados bursátiles. Correcto, y eso que acabas de decir es muy importante, la corrección. Claro. Y en eso estamos. Exacto. Ahorita en un mercado con corrección, un mercado accionario que podría caer un poco más, ¿verdad? Que estamos a punto de tocar los mínimos de junio, sí, que son niveles... Ya creo que el Dow al cierre de la semana estaba tocando mínimos de junio, o sea, otra vez nos fuimos de vacaciones desde junio a la fecha y como si no hubiera pasado nada. Son niveles técnicos importantes, acompañados de los temas fundamentales que acompañan y que sustentan el porqué de ese movimiento y es de esperar esa volatilidad durante un tiempo. Así es. Por ejemplo, le decimos a tener calma, a asesorarse bien y saber cuál es el horizonte de su inversión y que un experto siempre lo asesore en los movimientos que tiene que hacer. Exactamente, tanto para el mercado local como para el mercado internacional. Bueno, Freddy, muchísimas gracias. Muy amplias sus explicaciones. Esta es su casa y cuando quiera volver por acá, un gran gusto y buenas tardes a todos. Está bien. Venimos ahora con el término de la semana. Antes hablábamos de Porsche y la salida como empresa pública del IPO. Vamos a ver de qué se trata exactamente esto en el término de la semana.
inicial se refiere al proceso de ofrecer acciones de una corporación privada al público en una nueva emisión de acciones por primera vez. Una oferta pública inicial permite a una empresa obtener capital social de inversores públicos. La transición de una empresa privada a una pública puede ser un momento importante para que los inversores privados obtengan plenamente las ganancias de su inversión, ya que normalmente incluye una prima de emisión para los inversores privados actuales. Mientras tanto, también permite que los inversionistas públicos participen en la oferta. Cuando una empresa decide recaudar dinero a través de una oferta pública inicial, es solo después de una cuidadosa consideración y análisis que esta estrategia de salida en particular maximizará los rendimientos de los primeros inversores y recaudará la mayor cantidad de capital para el negocio. Por lo tanto, cuando se tome la decisión de una oferta pública inicial, es probable que las perspectivas de crecimiento futuro sean altas y muchos inversionistas públicos se alinearán para obtener algunas acciones por primera vez. Las ofertas públicas iniciales generalmente se descuentan para garantizar las ventas, lo que las hace aún más atractivas, especialmente cuando generan muchos compradores desde la emisión principal. Y ahí tienen el término de la semana, definitivamente algo bastante interesante y esperamos pues que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Y les tenemos una gran sorpresa, queremos seguir agregando valor en esta apuesta que tenemos de educación financiera y queremos invitarlos a un reto de educación financiera en inversiones que vamos a tener los días 25, 26 y 27 de octubre. Es por Facebook, un grupo privado de Facebook, que ya nos va a explicar cómo pueden accesar a él, pero bueno, lo que queremos es pues llevar esto a otro nivel, darle a la gente una participación con nosotros más activa, de poder interactuar y darles una asesoría en inversiones durante estos 3 días de 7 a 8 de la noche, donde vamos a compartir con todas las personas. Eso es totalmente gratuito para quienes quieran inscribirse y compartir con nosotros 25, 26 y 27 de octubre por el grupo privado que está en nuestra página de Facebook. Sí, primero que todo, la intención de esto, y el reto lo dice tal cual, es ayudarlos a ustedes a convertir su ahorro en inversión. La dinámica es hacer un grupo privado de comunidad. Exacto. Entonces, ingresen a nuestra página en Facebook de Acción de Mercado, nos mandan un mensaje con sus datos personales, nombre, correo electrónico, número de teléfono, para nosotros enviarles la invitación al grupo, porque es un grupo privado. Entonces lo que queremos es que pues la comunidad nos vaya haciendo un poco grande, y adicionalmente es porque que también queremos, pues tenemos un cupo limitado, entonces entre más rápido ojalá se puedan ir apuntando. La idea es ir haciendo este tipo de actividades más regularmente y que podamos en conjunto pues crecer también en conocimiento, que es lo principal para eso es lo que principalmente buscamos, y como lo explicábamos, llevar esto a un nivel más de cercanía con ustedes, que es a los que nos debemos, a la gente que nos sigue, que nos hace el honor de estar siempre en nuestros programas. Esta dinámica va a permitir tener una cercanía aún mayor, y algo que todavía no vamos a spoilear, pero vamos a dejarlo por ahí la incertidumbre. También vamos a hacer otro tipo de eventos, otro tipo de cosas tal vez ya más a nivel presencial, en donde vamos a poder compartir directamente, pero esto lo vamos a estar anunciando más adelante, lo dejamos ahí como en expectativa, porque sí vamos a estar muy de lleno metidos en temas de educación financiera, compartiendo con ustedes de manera virtual, de manera presencial, siempre con el fin, Bernan, que el que tenemos, con el que nació este espacio, educar financieramente a las personas y poder hacer el mejor uso de nuestro dinero. También está la página www.acciondemercado.com, ahí también Correcto. Está la información del reto, y está también un registro. Ahí la pueden ver en el sitio que para poniendo. Que ustedes puedan registrarse también a través de la página y por Facebook. O sea, de todas maneras pueden contactarnos, y si por ahí les llega algún anuncito ahí, somos nosotros. Así que nosotros, sí, bienvenidos todos, ojalá que se nos haga bastante más grande el grupo, y si después necesitamos hacer otra nueva fecha, pues con mucho gusto lo seguimos haciendo. Va a ser lo más probable, eso sí. Bernan, se nos fue el tiempo, se nos fue el programa, y a modo de cierre nada más, una semana pues
como se esperaba, pero igualmente complicada, dura para los mercados y a mucha expectativa de lo que vaya a suceder en los próximos 8 días, para lo cual vamos a volver a estar acá analizando lo que haya sucedido. Sí, bueno, pues primero agradecerle a don Freddy Quesada que nos acompañó esta semana. Es muy importante que también los participantes del mercado pues nos ayuden a educar a todos ustedes, a entender un poco lo que está pasando. Es una semana compleja nuevamente, ha sido un año complejo. Un año en su totalidad complejo. Entonces, creo que el esfuerzo de todo esto que estamos haciendo desde nuestro programa de educar ayuda mucho también para comprender y para tomar buenas decisiones en temas de inversiones. Así que nos esperamos la próxima semana. Recuérdense compartir el programa en sus redes y nos vemos también por Expert TV el próximo miércoles. Así es, que estén muy bien. Saludos.